14 de diciembre y el aire se carga con el presagio de una tormenta devastadora que se cierne sobre los otrora intocables pilares de Mediaset. El telón de la farsa se desgarra, revelando un escenario de traiciones y caídas sin precedentes, donde la dignidad se cotiza a precio de saldo y el honor es una divisa en desuso. Atención, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la crónica de una crisis televisiva, sino el desmoronamiento de un imperio construido sobre el artificio y la impostura, cuyas grietas hoy son abismos insalvables. En estos aciagos momentos, la oscuridad se cierne sobre figuras que creíamos inmutables, con Ana María Aldón y Emma García navegando en aguas turbulentas, ajenas a la tempestad que se gestaba a sus espaldas. Pero el golpe más cruel, el mazazo más demoledor, ha sido propinado hoy a Terelu Campos, a quien le han confeccionado un traje de Delucampo en el mismo programa que un día su madre elevó a los altares de la televisión. No se avizoran, desde luego, buenas noticias en el horizonte de una cadena que parece ahogarse en su propio veneno, consumida por la arrogancia y el desprecio. La situación crítica es innegable, tangible, palpable en cada rincón de la antigua fortaleza mediática. Somos testigos de cómo el programa No Somos Nadie pende de un hilo tan delgado como la credibilidad de sus últimas protagonistas. Solo quedan en pie Carlota Corredera y María Patiño, dos voces que, en su desesperación, parecen destinadas a gritar a quienes no les complacen en mitad del plató, incapaces de compartir el mismo aire con aquellos compañeros que osan pensar diferente. ¿Crees que esta es la inevitable consecuencia de años de despotismo televisivo o una purga necesaria para un nuevo comienzo? Antes de continuar desvelando cada capa de esta intrincada red de engaños, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué piensas hasta ahora de este dramático desenlace. Tu opinión es el eco de la verdad que juntos buscamos, y si aún no lo has hecho, suscríbete a Olor a Farándula para no perderte ni un solo detalle de esta impactante revelación. Observamos con una mezcla de estupor y morbo cómo todos los demás han abandonado el barco, huyendo como ratas del naufragio inminente, dejando solas a estas dos figuras, David Insua y López Carios, en medio de un polígono desolado, símbolo de la desolación que embarga a Mediaset. La escena se ha tornado verdaderamente complicada, un paisaje desértico donde antes florecía el brillo de la fama, hoy reducido a un eco de su pasado esplendor. Las máscaras caen y con ellas la ilusión de un reino que se creía eterno, ahora a merced de los vientos del cambio y el juicio implacable de la audiencia. En este torbellino de deslealtades, la figura de Ana María Aldón emerge como un triste emblema de la humillación pública, su historia, un crudo reflejo de la falacia que a menudo envuelve el camino al estrellato. Estudiar una carrera pagada por tu exmarido para luego morder la mano que te dio de comer. Es un acto de ingratitud que sobrepasa los límites de la decencia, no solo hacia él, sino también hacia su hija, quien observa cómo la que fue su madrastra la ataca con saña cada vez que le place. ¿No te parece que hay un límite para la hipocresía en la búsqueda de la relevancia mediática? La ironía se ceba con Aldón, cuya prometedora carrera en diseño de moda ha culminado en la patética escena de cocinar un pastel en un programa de televisión, un puesto al que, según todas las voces, llegó enchufada, simple y llanamente por su apellido. Y el clímax de esta tragicomedia, el punto de no retorno de su caída, lo alcanzó al bautizar su creación culinaria como pastel de Glorio, una afrenta directa a Gloria Camila, su exhijastra. Este gesto, tan rocambolesco como vergonzoso, se erige como una humillación pública de proporciones bíblicas, un intento desesperado de relevancia que solo consiguió el efecto contrario, un espectáculo lamentable de resentimiento y vulgaridad. La audiencia, implacable en su veredicto, no tardó en emitir su juicio. Los comentarios y el desprecio público se tradujeron en números fríos y despiadados. Un 8,9% de cuota sin alcanzar siquiera el ansiado 9%, un naufragio en el unidígito que anunciaba el fin de una era. Sin embargo, en un giro tan inesperado como inexplicable, los han renovado, dejando entrever que algo oscuro y turbio debe bullir en las entrañas de la cadena para mantener a Emma García y Ana María Aldón día tras día, durando en la pantalla en una pintoresca armonía que a todas luces parece forzada. Las contradicciones se acumulan y la verdad se esconde entre las sombras de los despachos más altos.
Pero el circo de las humillaciones no terminó ahí. La que hoy ha vuelto a ser hundida sin piedad es Terelu Campos, una figura que parece condenada a repetir los mismos patrones destructivos. Observa la imagen del 12 de diciembre, una instantánea que encapsula la esencia de su egocentrismo, una verdad que desglosaré con la frialdad de un bisturí. Ella, con una convicción que raya en la insolencia, afirma que su hermana está por encima de sus sobrinos, una declaración que, si bien ella y Miguel Frigenti parecen comprender, para la mayoría de nosotros se antoja incomprensible. ¿Cómo es posible que un niño al que has visto crecer, al que has acunado, merezca menos afecto que tu propia hermana? Es una lógica retorcida, un abismo de prioridades, donde la sangre del apellido Campos parece dictar el valor de cada lazo familiar. En este universo paralelo de las Campos, la regla de la sangre es la única ley inquebrantable, una jerarquía cruel donde ser más Campos equivale a un mayor amor, mientras que la estirpe Almoguera condena a la indiferencia, o peor aún, al desprecio. Desconozco cómo funcionará esta extraña aritmética del afecto en su linaje, pero, desde luego, me parece un comentario desafortunado en extremo, especialmente cuando se pronuncia frente al propio sobrino, recién operado del corazón. Esta afirmación, tan afilada como una puñalada, es una encerrona, una guardada que no tiene ni pies ni cabeza, y creo firmemente que esta señora se arrepentirá amargamente de sus palabras. La verdad, a veces, es un arma de doble filo que hiere al que la esgrime con tan poca prudencia. Terelu, en su afán por proteger su propia relación con su hermana, parece estar dispuesta a sacrificar la de su hermana con su propio hijo, una incoherencia que desnuda la mezquindad de sus motivaciones. ¿Recuerdas aquel momento en que Carmen Borrego regresó de Supervivientes? Terelu, con una teatralidad calculada, se prestó al espectáculo de sentarse con su hermana para sembrar cizaña sobre su sobrino y la polémica portada que había protagonizado. Esto es un hecho innegable. Miguel Frigenti no es santo de mi devoción, pero aquella tarde de viernes, Terelu pronunció palabras que resonaron con la fuerza de una sentencia. «Cuidado, porque no voy a permitir que engañen y mientan con respecto a mi hermana, porque a mi hermana no la tocan». Y lo dijo directamente a la cara de su sobrino. ¿Qué piensas tú de esta doble moral, de este escudo protector para unos y espada de doble filo para otros? Es evidente que la relación con el sobrino lleva siendo tensa desde hace mucho tiempo, aunque ellos se empeñen en vendernos la imagen idílica de una familia feliz. Una patraña que no resiste el más mínimo escrutinio. Señora, esto no es la casa de la pradera. Esto es un campo de batalla, donde los afectos se miden por conveniencia y las lealtades son tan frágiles como el cristal. Lo que Terelu desea para sí misma, una buena relación con su hermana, debería extenderse a su hermana con su sobrino. Pero la realidad es mucho más cruel y calculada. La verdadera razón es que, si Carmen Borrego no mantiene una buena relación con José María Almoguera, todos en la familia se verían afectados. Las Campos saben que cuando no hay controversia, no hay interés, no abren revistas, no son portada de nada. La realidad es amarga, pero cierta. Necesitan devorarse entre sí, sacarse las tripas de pellejo para que se siga hablando de ellas. ¿No te parece una triste paradoja que su propia destrucción sea su única fuente de oxígeno mediático? Incluso Mónica Vergara, cuya voz hoy se alza con una fuerza y una elegancia que desarma, ha puesto el dedo en la llaga de esta podredumbre. Ella, con la verdad por delante, ha denunciado cómo compañeros de Mediaset, a sabiendas de que tenía protegida la exclusiva sobre Fedra Lorente y su ruina, no solo la apuñalaron por la espalda, sino que la desmintieron públicamente, acusándola de mentir para llenarse los bolsillos. Yo, sinceramente, nunca dudaría de la versión de Mónica, pues a la señora se la percibe vulnerable, y más allá de no estar 100% bien, la sensación es que verdaderamente debe dinero. No te sientas en un programa con el rótulo de arruinada si no es porque la verdad te ha golpeado sin piedad. ¿Quién se sometería a tal humillación si no fuera la cruda realidad de su existencia? Si eres tan valiente para criticar a tu propio sobrino, ¿no deberías permitir que tu hermana defienda a su hijo con la misma vehemencia? La cobardía de Carmen Borrego para descolgar el teléfono y defender a José María es un enigma doloroso, una contradicción que clama al cielo. Es cierto que Terelu ha sacado las uñas, ha luchado con una vehemencia que deslumbra por su hija Alejandra, una fuerza que no hemos visto en Carmen Borrego.
Parece que Carmen misma se percibe como una campote de segunda, actuando en consecuencia. Terelu es intocable, Alejandra es intocable, pero si a mi hijo lo pisotean, tampoco pasa nada. Esta es la sensación desoladora que transmite, una sumisión tácita que hiere más que cualquier ataque explícito. No vemos a una Carmen Borrego enfadadísima por las cosas que se dicen o se hacen de su hijo, ni siquiera cuando la propia Terelu, el otro día, sentada frente al sobrino con valentía, le espetaba con crueldad que lo único que querían en el plató era meterle mierda para que se peleara con Alejandra. Y le dijo en su cara: si Alejandra no ha ido a verte, llámala a ella y le preguntas por qué. ¿Te parece normal que una tía le diga a su sobrino recién operado del corazón que no le ha llamado su prima y que sea él quien deba buscarla? Yo tengo una hija y lo primero que le diría es: oye, llama a tu primo que está recién operado. Es insufrible, incomprensible, una falta de empatía que congela el alma. ¿Por qué Carmen no defiende con esa misma fuerza a su hijo José María, que es un joven tranquilo y discreto? La respuesta, me temo, reside en el miedo, en la sombra opresiva de su hermana Terelu, de quien cree que ostenta todo el poder en este circo mediático. No es por nada, pero si tuviera que elegir entre las dos, me quedo con Carmen, porque al menos no va por la vida con esa altivez y ese desdén que Terelu exhibe con cada mirada, con cada gesto. Chica, que has quedado para lo que has quedado. No presentas ningún programa hoy en día, haces una colaboración semanal en un espacio donde solo se te escucha toser, no estás dando clases en ninguna universidad. Señora, y tu hija no ha acabado precisamente con un registrador de la propiedad, está con un presidiario, con quien tiene un hijo que se apellida Flores. Viendo el currículum tampoco es para enorgullecerse, a pesar de que tanto presumían del Colegio de Santa María de los Rosales. Madre mía, menos mal. Es incomprensible que Terelu no descuelgue el teléfono para defender a su propio hijo con la misma ferocidad con la que espera que Carmen defienda al suyo, pero esta última, en su sumisión, parece no tener la decencia de decir ni mu. Está como en la sombra de la hermana, siempre relegada, siempre a la espera de un gesto de aprobación. Y como ambas están acabadas, necesitando la una de la otra para seguir en el candelero, se aferran a esta dinámica tóxica, pues saben que si no se apoyan en la controversia, nadie las llamará. Es una dependencia mutua en la caída, un pacto con el diablo de la fama que les exige sacrificar su propia familia en el altar del rating. ¿No te parece una condena que su existencia mediática dependa de la autodestrucción? La manera en que Terelu trató a su sobrino, diciéndole que le preguntara a Alejandra por qué no le llamaba, fue bochornosa, incluso faltona. Si yo fuera Carmen Borrego, le habría dicho a mi hermana: tú lo que no tienes es vergüenza, y esa manera de tratar a mi hijo recién operado ya está bien. Quédate en tu casa y háblale a tu hija. Pero a mi hijo, no. Sin embargo, Carmen permanece en un silencio que más que prudencia parece cobardía. Ella no va a decir nada gratuitamente. Carmen Borrego nos caerá mejor o peor, pero todo lo factura. No me extrañaría nada que reviente todo en una exclusiva, que le diga pliego y pliego. Me voy el miércoles a Asturias y sacamos un portadón del 15 para pagarse el aguinaldo. Carita de rosa. Y tonto el último, digo yo, que es lo que se merecen Terelu y Alejandra, viendo el desdén con el que la tratan. Si yo fuera Carmen, me haría una exclusiva y los dejaba a todos. Pero bueno, así están las cosas. El panorama mediático es un campo minado, donde cada palabra, cada silencio tiene un precio. La verdad es que a Carmen no le ha sentado bien, eso está más que claro. La manera de tratar al sobrino ha sido una afrenta personal. Y la intervención de Mónica Vergara, que cae muy bien porque, aparte de ser elegante y respetuosa, dice la verdad del barquero, ha sido un golpe de realidad. Si se ha estado en el hospital, lo mínimo que puedes hacer, dada la situación grave de José, es levantar el teléfono y llamar. Eso es lo que haría una familia normal, una familia al uso. Pero si no son muy normales, pues esto es lo normal en su familia. No se ha de operar del corazón y lo normal es que te llamen, que vayan a verte, que se interesen por ti, que te digan cómo estás, qué necesitas, si te llevo algo, si me quedo con tu hijo. Algo, pero claro, si no se conocen ni al hijo de la otra, la situación es tan patética como previsible. Más allá de esto, el inicio de este conflicto no es otro que un problema de cuota de pantalla, de quién tiene más minutos televisivos,
de a quién le corresponden más esos minutos. Y no me refiero solo a la cuota, sino a la dignidad. Esta gente la perdió hace tiempo. Creo que la tienen en la suela del zapato a nivel mediático, evidentemente. Luego, personalmente, no las conozco, no sé cómo serán, pero mediáticamente han quedado para lo que han quedado, para protagonizar enfrentamientos cada vez que se ponen en grávida, un vendotuto que se activa cada diciembre y cada víspera de Navidad, porque aquí hay que cobrar y hay que llenar la nevera de cara al 25 de diciembre, porque la compra está muy cara y la inflación, como bien sabemos, se come los bolsillos. En este juego despiadado de la fama, la familia es solo un instrumento más para el espectáculo, un recurso para mantener encendida la llama de la controversia, sin importar el coste humano. Es la triste realidad de un imperio que se desmorona, dejando tras de sí un rastro de corazones rotos y dignidades pisoteadas, un monumento a la vanidad y la ambición desmedida. Mientras el imperio de Mediaset se desmorona y las divas se enredan en sus propias redes de ambición y deslealtad, una última hora emerge, tan impactante como reveladora, relacionada con la cadena y la figura de Rocío Carrasco. Esta verdad, amigos, auguro que no hará ninguna gracia a sus acérrimos fans cuando verdaderamente se enteren de que, a nivel judicial, su causa no tiene ya mucho que hacer contra Antonio David Flores. Es el clímax de una farsa largamente sostenida, un engaño magistralmente tejido para manipular la percepción pública. Aún hoy, los artífices de este circo mediático persisten en sus malas artes, utilizando la mentira como estandarte para intentar engañar y estafar a la gente, pregonando la falaz reapertura del caso contra Antonio David. Este es el nivelazo de manipulación al que hemos llegado. ¿Hasta dónde están dispuestos a arrastrar la verdad por el fango con tal de mantener viva una narrativa que les beneficia? Os ruego, quedaos hasta el final, porque esto que estáis a punto de descubrir es el reflejo de una verdad cruda y despiadada, que muchos se esfuerzan en silenciar. Y antes de continuar desgranando este capítulo de sombras, si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete a Olor a Farándula. Es gratuito y crucial para entender la realidad sin filtros. Fijaos, en medio de este panorama desolador, me pregunto, ¿qué pensarán Terelu y Carmen Borrego, otrora íntimas amigas de Rocío Carrasco, ante este nuevo capítulo de su saga? Ahora que su docuserie ha desaparecido de Telecinco, ahora que todos los colaboradores del extinto No Somos Nadie han tenido que huir como ratas abandonando el barco, ¿qué opinarán de la cruda realidad que se cierne sobre la verdad de su amiga? El silencio de las Campos en este asunto resulta ensordecedor, una muestra más de que la lealtad tiene fecha de caducidad cuando los focos se apagan y el beneficio mediático se desvanece en el aire. La situación se ha tornado verdaderamente bastante complicada, no solo para las figuras antaño veneradas, sino para la propia credibilidad del medio que las encumbró. El panorama se ensombrece aún más con la figura de Kiko Hernández, a quien han pillado infraganti, como no, con una botella de agua, grabándose en una conexión en directo con el moribundo No Somos Nadie. Él lamentándose de lo malito que está, deshecho, deshidratado por la supuesta huelga de hambre, con la botella de agua escondida astutamente detrás de la almohada, una bolsa de Barbie completando el esperpéntico atrezzo. La imagen es demoledora, el clímax de la hipocresía televisiva llevado al extremo más ridículo y descarado. Este directo, señoras y señores, es el reflejo de una verdad ineludible. Al final, todo sale a la luz. Han cambiado la versión 24.000 veces, como las mareas que traen y llevan las mentiras con cada ola. Fran Antón, por su parte, lo ha dejado tirado harto de la farsa, diciendo: «Mira, yo ya acabo la huelga de hambre porque a mí me vais a volver loco, no puedo más, estoy fatal». La indignación de su compañero es comprensible, tras ser arrastrado a un teatro tan burdo y tan descarado, donde la verdad se sacrificó en el altar del espectáculo barato. ¿Es que acaso la audiencia ya no merece un mínimo de respeto en esta vorágine de patrañas? Finalmente, la realidad se ha filtrado, revelando el engranaje de este engaño masivo. Ellos no son propietarios de ningún local, simplemente lo explotaban. Sin embargo, se ataban y se encadenaban a las puertas, escenificando una lucha que era tan falsa como sus lágrimas. ¿Podéis imaginar el nivel de mentira hasta dónde está llegando el engaño?
Pero ¿con qué más se puede esperar de alguien que, presuntamente, se inventó que tenía un cáncer de páncreas y se curó por obra del Señor? El historial de Kiko Hernández es un compendio de ficciones que rozan lo delictivo, una sombra de sí mismo atrapada en una espiral de excesos y falacias. ¿Qué os parece? Abrimos el debate en los comentarios, porque vuestra voz es la única que puede desenmascarar esta farsa. La justicia, esa entelequia tan anhelada, parece quedar silenciada por el estruendo del circo mediático, una verdad incómoda que resuena con fuerza. Observamos cómo un sector de la audiencia, embriagado por una devoción ciega, venera a Rocío Carrasco como una figura mítica, creyendo a pies juntillas cada palabra que emana de su boca. Pero, ¿es lícito que la admiración se convierta en una negación de la realidad? ¿En un rechazo sistemático a cualquier cuestionamiento? Me parece genial admirar a alguien, pero la razón no puede nublarse ante los hechos innegables. El relato oficial, esa construcción tan cuidadosamente pulida, nos asegura que el juez encargado de la macrodenuncia de Antonio David Flores podría analizar la veracidad de las pruebas de Rocío Carrasco para determinar si sus acusaciones fueron legítimas o si vulneraron el derecho al honor de Antonio David. Y si concluye que las pruebas son creíbles, esto podría llevar al fiscal a reabrir el caso penal. Yo me pregunto, ¿qué tipo de problema, de verdad lo digo, tienen estas personas a la hora de comprender lo que leen? ¿Qué pócimas milagrosas ingieren para interpretar la ley a su antojo, ignorando la realidad jurídica con tal de sostener una narrativa ficticia? Este es el nivelazo, señores. Este es el laberinto de espejos en el que se mueven, donde la verdad es moldeable y la justicia una herramienta más para el espectáculo. Es un escenario digno de un frenopático, de un manicomio televisivo donde la coherencia y la objetividad han sido desterradas hace mucho tiempo. La única verdad ineludible es que lo que Rocío Carrasco tiene que hacer ya es pagar, asumir las consecuencias de sus acciones en lugar de perpetuar una fantasía que solo sirve para mantener encendida la llama de la controversia. ¿No creéis que ya es hora de que la realidad golpee a las puertas de esta ilusión y que la verdad, por fin, ocupe el lugar que le corresponde? En este contexto de decadencia y desesperación, la conversación se desvía inevitablemente hacia el motor que impulsa todo este engranaje: la cuota de pantalla, el anhelo irrefrenable de más minutos televisivos. Ya no es solo la batalla por el rating, es la guerra por la dignidad, o lo que queda de ella. Esta gente, me atrevo a decir, perdió la dignidad hace mucho tiempo. Creo que la tienen pisoteada, en la suela del zapato, a nivel mediático. Personalmente no las conozco, no puedo juzgar su fuero interno, pero mediáticamente han quedado para lo que han quedado, para protagonizar enfrentamientos sin fin, para activar el vendotuto cada diciembre y cada víspera de Navidad. La compra está muy cara, la inflación nos ahoga y aquí hay que cobrar, hay que llenar la nevera de cara al 25 de diciembre. Este es el motor oculto que mueve los hilos de cada polémica, de cada drama orquestado. La herencia mediática, la eterna discusión sobre a quién le corresponde más tiempo en pantalla, se convierte en el epicentro de un conflicto sin tregua. Terelu, con su larga trayectoria, o la hija de la hija, Alejandra, que no está todos los días en los medios, ¿quién merece más foco? La respuesta es irrelevante cuando la única moneda de cambio es el escándalo. Saben que las Campos, con sus enfrentamientos en directo, subirían la audiencia como la espuma, pero ¿a qué precio? ¿Qué opinará Rocío Carrasco de esta situación? Ella, que llamaba mi hermana a Terelu y que decía que no se toca aunque no compartan sangre. La realidad es un poco de tercio, pero no mucho, porque estas hermanísimas tienen una relación peculiar, donde la amistad y la conveniencia se entrelazan de forma inextricable. Las Campos saben que cada vez que aparecen el programa no reflota, no remontan las audiencias. Su presencia, lejos de ser un bálsamo, se ha convertido en un veneno lento para un formato ya herido de muerte. No creo que nadie en Mediaset sepa qué hacer con ellas, si mantenerlas por la historia o dejarlas caer por la audiencia. El dilema es existencial, una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de cada rostro que aún se aferra a la cadena. La verdad siempre sale a la luz, aunque intenten enterrarla bajo montañas de mentiras y artificios. Este ha sido el desenlace de un imperio que se desmorona. Una lección brutal sobre la efímera naturaleza de la fama y la corrosiva ambición.
para seguir desentrañando los oscuros secretos del mundo de la farándula, no olvides suscribirte a Olor a Farándula y activar la